Hoy en la mañana, mientras usted busca Génesis 22, hoy en la mañana hablé acerca de cómo nos preparamos para oír la voz de Dios. Y lo primero que hablé por el Espíritu de Dios fue la necesidad de ser libres de la sordera y de la ceguera espiritual. Una de las razones de por qué la gente está sorda y ciega espiritualmente hablando, dentro de muchas, hay una muy importante, se llama la idolatría. Leímos el Salmo 115, que nos habla de que los ídolos tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen manos y no palpan. Y el Salmo 115, verso 8 dice: semejantes a ellos son los que los hacen, a los ídolos, y los que confían en ellos. Quiere decir que una persona se hace semejante a aquel o aquella cosa a quien adora. Por eso es que las personas idólatras, aunque tienen ojos, no pueden ver las maravillas de Dios. Aunque tienen oídos, no pueden oír la voz de Dios. Y hoy hicimos ministración en la mañana para echar fuera el espíritu de idolatría. Ahí está la predicación. Después di algunos consejos de cómo comenzamos a oír la voz de Dios. Y hablamos de Samuel el profeta, que no conocía quién era Dios y mucho menos había escuchado su voz. Por lo tanto, Dios tuvo que usar a Elí, el sacerdote, el padre de Ofni y Fines, dos jóvenes desobedientes, y que por esa misma razón Dios le fue quitando la voz o el deseo, o más bien, Dios le fue quitando su voz a Elí por desobediente. Dios le dijo al sacerdote: Elí, edúcame a tus hijos. Y los hijos estaban avergonzando el sacerdocio de su padre, y Elí no hizo nada. Por eso es que poco a poco Dios apagó la voz sobre la vida de Elí, y Elí ya no escuchaba a Dios. Además de que estaba viejo, ya no escuchaba a Dios. ¿Qué es lo que hace que mucha gente que ya oía la voz de Dios ya no la oiga? Tu desobediencia. Dios te ha hablado de muchas maneras y no obedeces. A veces hasta usa accidentes, enfermedades para llamarte. Dios nos habla de muchas maneras, como ya lo hemos hablado. Pero cuando somos desobedientes, lo primero que hay que hacer es arrepentirse. Pero había un joven llamado Samuel, que desde joven creció, escuche, creció en el templo y dormía cerca del arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios. Hay mucha gente que se pregunta: pastor, ¿yo por qué no oigo a Dios? Bueno, si tú estás cerca de un aparato radial, es muy seguro que vas a escuchar mejor un programa. Pero si tú te alejas de un aparato radial, es muy seguro que tú no vas a oír. ¿Por qué Samuel oía la voz de Dios? Porque él estaba cerca de la presencia de Dios, que simboliza el arca. Y por esa misma razón, él estaba escuchando la voz de Dios, aunque no la conocía ni la distinguía. Y tuvo 3 intentos, mi Dios, de comunicarle su mensaje a Samuel, y Samuel no pudo entenderlo. Eso quiere decir que no vamos a escuchar la primera vez que queramos la voz de Dios. Es algo que hay que ejercitar. Dios tiene que ejercitarnos para oír su voz.
Pero la clave es que Samuel estaba cerca de la presencia de Dios, que simboliza el arca, y dormía en el templo de Jehová. La Biblia dice años más tarde, que Samuel nunca tiró sus palabras a tierra, porque todo lo que Dios le decía y él oía y lo transmitía, se cumplía. Eso quiere decir que la voz que aprendió a oír Samuel, la aprendió a oír bien. Y nunca Dios dejó tirar sus palabras. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a diferenciar la voz de Dios de la voz del hombre y de la voz de Satanás. Génesis capítulo 22. Hoy voy a hablar de la diferencia entre la voz de Dios y la voz de Satanás. Cuando hablo de la voz de Dios, le vuelvo a repetir, como dije en la mañana, es importante que nosotros aprendamos a diferenciar las voces, porque usted y yo podemos ser engañados. Y cuando digo voz de Dios, no siempre quiero decirle a usted que la voz de Dios es audible. Así lo decimos, pero no siempre es audible. A veces Dios nos habla por visiones, por sueños. De eso ya hablé. He hablado los miércoles de eso. Dios nos habla por pensamientos. Dios nos habla por circunstancias. A veces somos tan sordos espiritualmente que Dios emplea una circunstancia en nuestra vida para comunicarnos algo. Como ya le dije, hasta un accidente. Y no quiere decir que Dios produjo el accidente, sino más bien Dios quitó el cerco de protección para que enfrentáramos un accidente. Quizá por nuestra desobediencia, quizá porque no hemos querido oír a nadie de que estamos haciendo algo mal. Y Dios permite que te asalten, Dios permite que alguien se enferme para que tú reacciones, y quizá en la cama del hospital, donde no tengas nada que hacer, escuches a Dios. Pero no es Dios, simplemente Dios quita el cerco de protección, como aquel papá que le dice a su hijo: hijo, te estás tomando el auto, yo no te voy a decir nada, yo ya te dije que no quiero que manejes, eres muy joven y además inexperto, yo voy a colocar aquí las llaves, ya te dije, no quiero que las tomes más. Pero el hijo, que se cree muy abusado, espera que sus padres se duerman, toma las llaves y sale despacio sin que nadie lo oiga y maneja. Y esa noche tiene un accidente y pierde una pierna. ¿Fue el padre el culpable de que perdiera la pierna? No. Simplemente el hijo, de desobediente, quiso hacer lo que siempre hacía. Su papá ya le había advertido que no debía de hacerlo y lo hizo. Pero no es el culpable papá. Aclaro para que no vea mal a Dios, porque Dios no es malo. Dios nos da órdenes, nosotros las obedecemos y nos va bien. Pero si no queremos, Dios nos da la oportunidad de seguir haciendo lo que estamos haciendo, hasta que Él nos puede mostrar que estamos mal. Y no es que el hijo, después de accidentado, le eche la culpa a su papá. Tú no puedes echarle la culpa a tu papá. Tu papá te dijo que no tomaras el auto, tú lo tomaste. Tu mamá te dice: jovencita, que no llegues tarde, que la hora de entrada en la casa son las 10 de la noche, pero no quieres hacerlo. Tu mamá no es culpable si te violan, sobre todo cuando vas vestida de una manera indecorosa. Tu mamá no es culpable. Tu mamá te lo dijo: hija, no llegues tarde. Así es Dios. Dios no es el culpable de que nos pase algo. Dios nos advierte de muchas maneras, por familiares, por vecinos, hasta por personas que tú no consideras que te puedan enseñar algo. Entonces, así es Dios con nosotros. A veces hasta nos habla, cuando somos testarudos, hasta nos habla por circunstancias.
Así que Dios no siempre nos habla audiblemente. Dios no siempre nos habla por sueños, por visiones. Por cierto, la manera más segura de que Dios te hable es que leas la Biblia. La palabra profética más segura. La palabra que nos dice lo que va a pasar en el futuro y qué es nuestro destino está escrita ya en la Biblia. Esa es la manera más segura de oír la voz de Dios. Por eso es triste que la gente no lea la palabra de Dios. Pero también Dios habla audiblemente. Escaso, pero habla audiblemente. También Dios habla por sueños, por visiones, por pensamientos que no se te van de tu cabecita y que tú sabes que fue Dios. Pero, ¿qué pasa si es el diablo? ¿Cómo distinguir que no es la voz del diablo o es un pensamiento satánico? Vamos a descubrirlo hoy. Dice Génesis 22:1, por favor. Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Note, por favor. Note que Dios prueba. Si estás pasando por una prueba, no se te haga extraño. Dios nos prueba para ver si nos lleva a otro nivel. Como cuando una persona estudia. Si estás estudiando en la secundaria, para ir a la preparatoria, tienes que pasar por una prueba, por un examen. Así es Dios con nosotros. Para ir a otro nivel de gloria o de bendiciones o de autoridad, Dios tiene que hablarte. Pero antes de que te hable, te va a hacer un examen para ver si estás capacitado para ir a otro nivel, como sucede en la vida. Entonces Dios probó a Abraham. ¿De qué manera? Muy dura, muy fuerte. Y le dijo, imagínese usted que escuche una voz así y le digan, Abraham. Escuche lo que respondió. Fíjese usted que Abraham, cuando escuchó su nombre, no se extrañó, ni volteó a los lados, ni empezó a pensar que estaba loco, porque escuchó voces. No, él escuchó claramente la voz de Dios. Claramente la voz de Dios. Por eso dijo, heme aquí. O sea, cuando tú escuchas la voz de tu papá y tu papá está viniendo a pedirte algo, si tú escuchas la voz de tu padre que viene enérgicamente a pedirte algo, tú te cuadras. Heme aquí, papá, ¿qué quieres? Cuando sabes que no es la voz de tu papá, pues sigues haciendo las cosas que estás haciendo porque no está tu papá cerca. Eso quiere decir que Abraham estaba ya capacitado, ejercitado para oír la voz de Dios. Por eso hablé hoy en la mañana de Samuel. No fue la primera vez cuando Dios llamó a Samuel que Samuel supo que era la voz de Dios. Tuvo que aprender. Ensayo y error. Pero hay que tener mucho cuidado que no sea la voz del diablo. ¿Por qué razón? Va a ver por qué. Dios le dijo a Abraham, Abraham. Inmediatamente respondió Abraham, heme aquí. Versículo 22:2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Óigame, escuche. Si hoy escuchas la voz de alguien que te dice, entrégame a tu hijo, velo a sacrificar, ¿qué pensarías? Muy seguramente dirías, es la voz del diablo. Y efectivamente pudiera ser. ¿Cómo estaba familiarizado Abraham de oír la voz de Dios?
que a esta petición de Dios, que era una prueba, obedeció, sin dudar. Cualquiera de nosotros hubiéramos dudado. Por eso es importante que estemos familiarizados con la voz de Dios, porque lo que estaba mandando a hacer el Señor a Abraham no es cualquier cosa. Escuche, no es cualquier cosa. Yo creo que si en este momento Dios nos dijera algo parecido, tú tienes la responsabilidad de probar los espíritus, pero si tú estás familiarizado con la voz de Dios, tú tienes que obedecer, aunque te parezca insólito lo que te están pidiendo. Por eso es tan importante saber diferenciar la voz de Dios de la voz de un demonio. ¿Eso puede ser tan grave? Imagínate tú que estás deseando casarte y que piensas que Dios te dijo que la muchacha con la que has fornicado y la manoseas y la tocas, que esa muchacha que se deja hacerlo porque el hombre llega hasta donde la mujer quiere, esa muchacha que se deja abrazar en la escuela, la cadera, los hombros, y le dan besos por todos lados, y Dios te dice, supuestamente tú, esa va a ser la mujer para tu vida. No es cualquier cosa, es tu destino. Es tu destino. Por esa razón debemos estar tan familiarizados y debemos de distinguir bien cuando Dios habla. Abraham por eso se llama el padre de la fe, porque siempre obedeció, aún lo que no entendía. Lo único que estaba seguro era que Dios le estaba mandando. Mire qué cosas tan importantes es que nosotros podamos entender cuando Dios nos habla. Por eso es importante que todos le digamos al Señor: enséñame, Padre, a distinguir tu voz de cualquier otra voz. Y si me mandas a hacer algo que yo no entiendo, que yo no comprendo, que se me hace que no eres tú, que yo esté bien seguro de que fuiste tú, ahora tenemos más oportunidad de ser resguardados del peligro de que Satanás nos hable, porque hoy tenemos su palabra escrita. Tenemos el privilegio nosotros de que cuando pensamos que Dios nos habla, tenemos que ver si lo que acabamos de escuchar realmente va con la palabra de Dios. Hoy tenemos un tiempo más difícil para oír la voz de Dios. Hay muchas frecuencias que estorban. Pero Dios sabía que esto pasaría en los últimos tiempos y nos dejó su palabra escrita. La única manera de estar seguros de que Dios nos habla ahora, en este tiempo tan difícil, donde se pueden oír muchas voces, es que estemos seguros que es Dios, porque hemos comprobado por medio de su palabra que es Dios el que nos ha dado un sueño, una visión, una palabra. Abraham no la tenía, más difícil. Sin embargo, estaba tan familiarizado, le repito, que por eso dice la Biblia que Abraham llegó a ser amigo de Dios. Le voy a leer algunos pasajes rápidamente. Génesis 22:1, por ejemplo, Génesis 15, un poquito atrás, Génesis 15, verso 1. Por ejemplo, leemos cómo desde la primera vez que Abraham salió de Ur de los Caldeos, de la tierra de Harán, él, aunque quizá no haya entendido bien a dónde iba, él obedeció. Ese es uno de los factores importantes para que Dios comience a confiarte su palabra. Que primeramente te enseñe a distinguir cuando Él es el que te habla, y cuando ya sabes cómo te habla, que no falles cuando te dice algo.
Así que desde el día en que salió Abraham de su tierra, abandonando a sus parientes, a Abraham siempre le tocó prueba tras prueba. Por eso es que las pruebas fortalecen la fe y te dan paciencia. Entonces Abraham, desde Génesis 12, léalo en su casa, usted va a ver que un día Dios le habló y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré, y haré de ti una gran nación y te bendeciré. Vea las bendiciones, vea cómo Abraham salió seguro, aunque nunca quizá había escuchado la voz de Dios, salió seguro de que había algo para él en otro lugar, y tuvo que sacrificar el hecho de dejar a su familia. En Génesis 15 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Otra vez, vea cómo Abraham se va ejercitando y va familiarizando con la voz de Dios. Aquí otra vez Dios le promete cosas bonitas. Una señal de que Dios te está hablando es que vas a mantener la paz, aún en medio de las circunstancias difíciles. Y sabes que cuando Él te habla, las cosas van a cambiar. Si es Dios, no solamente vendrá paz, sino una transformación, un cambio. Hay personas aquí que Dios les ha dicho: si tú te consagraras más a mí, yo bendeciría tu vida, no solamente la espiritual, sino la material. Pero no le has hecho caso. Y Dios te ha hablado muchas veces, y tú sabes en tu interior que es Dios, pero no le has hecho caso. Entonces, y le respondió Abraham, verso 15:2: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Él estaba triste porque no había tenido descendencia directa de su esposa, a quien amaba, Sara. Verso 15:3: dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Note cómo en los tiempos difíciles, note cómo en los tiempos donde Abraham se sentía solo, abandonado, y que quizá Dios había dejado su promesa, note cómo es importante que Dios nos hable. Por eso es importante que te congregues, porque Dios está usando mi boca para hablarte a ti. Entonces, qué importante es saber oír la voz de Dios, ya sea leyendo la Biblia, o teniendo un sueño, o teniendo una palabra por alguna persona que ni conoces, pero tú sabes que Dios te habló. Abraham necesitaba un consuelo de Dios. Y dice: luego vino palabra de Jehová, verso 15:4. Vea cómo hacía un diálogo, como cuando dos personas hablan como amigos. Tú no le confiarías cómo te sientes a cualquier persona más que a tus amigos. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y así sucedió. Dios le dijo: ¿ves las estrellas del cielo? Así será tu descendencia. Vea cómo es importante. Y Abraham iba ganando experiencia en oír la voz de Dios. Génesis 18, si usted va conmigo, Génesis 18, verso 16, lo mismo. Génesis 18, verso 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Cuando Abraham fue visitado por ángeles, verso 18, 17. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Note de qué manera trataba Dios a Abraham, que siempre le revelaba sus secretos. El secreto de la destrucción de Sodoma y Gomorra estaba planeado, pero Dios se lo tenía que comunicar a su siervo Abraham. Esta semana que tuvimos un acontecimiento importante en Monterrey,
Hay personas que están espantadas por las cosas que están sucediendo en las escuelas. ¿Sabía usted que hay personas amadas por Dios porque les gusta tener intimidad con Dios, que Dios les revela en sueños, o Dios los inquieta y los despierta temprano porque algo va a pasar? ¿Cuántas personas aquí se han despertado a las 3, 4 de la mañana y no pueden conciliar el sueño? Dios te está dando una orden: levántate a orar, algo va a pasar. Y es posible que algunos, mire, hayan hecho esto en la cama, sin haberse parado, empezar a orar: Señor, ayúdame, ¿qué me estás diciendo? Ah, Señor. Y si en tu pensamiento vino a tu hijo, una imagen de tu hijo, es muy seguro que algo le va a pasar a tu hijo, y Dios te lo está diciendo, Dios te está advirtiendo que te levantes a orar. Pero ¿qué hacen muchos perezosos? Ay, Señor, guarda a mi hijo. Y sigues en la cama: guarda a mi hijo, Señor, protégelo. Sí, saca la pistola, la canica. Y en la noche te enteras que tu hijo tuvo un accidente. Dios te habló. Dios no hace nada sin haberle dicho a sus íntimos, que generalmente son los profetas. Que no te sorprenda lo que está pasando en el mundo. Dios se lo comunica antes a sus siervos, a los que quieren tener intimidad con Él. Así que Dios le dijo, no te va a heredar nadie, vas a tener un hijo. Y Dios le dijo a Abraham: voy a destruir Sodoma y Gomorra. Estoy cansado del pecado de Sodoma y Gomorra. Y por eso dice: ocultaré. Escuchen lo que dice, verso 18-17: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Dios nunca hace nada sin avisarnos. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Sáltese a Éxodo 33:11. Éxodo 33:11. Si usted está creyendo que Dios hace cosas sin avisarle a su pueblo, a sus íntimos, usted está equivocado. Fíjese lo que dice Éxodo capítulo 33, verso 11. Y hablaba Jehová a Moisés, note, y hablaba Jehová a Moisés, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. ¿Qué le dije? Éxodo 33, ¿verdad? Ok. Números 12:8. Vea usted que no solamente Abraham escuchaba la voz de Dios, Moisés también escuchaba la voz de Dios, que hasta produjo celos a Aarón y a su hermana María, y empezaron a criticar a Moisés porque ahora se estaba casando con una mujer morena, negra. Y los hermanos de carne de Moisés le dijeron: oye, ¿cómo es posible que te vas a casar con una mujer morena? Pero no era más que celos de que Dios hablaba solamente por el oído de Moisés. Números 12:8 dice: cara a cara hablaré con él, y claramente, es decir, sin lugar a dudas, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Esto nos habla de que Moisés no escuchaba alguna frecuencia equivocada, sino que él estaba escuchando claramente, sin figuras, sin adivinanzas, sin enigmas, sin misterios, la voz de Dios.
Vea por qué Abraham estaba familiarizado y Dios le había dicho: entrégame a tu hijo. Parece loco, parece difícil esa orden, pero como Abraham, así como Moisés y otros, estaban tan familiarizados, para ellos no fue difícil. El Salmo 25:14, escuche, el Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Cuando una persona tiene temor de Dios, Dios se manifiesta en la intimidad con ellos. Y dice, repito, Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Solo los íntimos escuchan a Dios claramente. Váyase por favor a Juan, el capítulo 15, verso 11. Juan, capítulo 15, verso 11. Ahora, por eso mi Jesús dijo en un tiempo, cuando sus discípulos caminaron con él, posiblemente 2 años, y mostraron fidelidad a Jesús. Mire lo que les dijo un día a sus discípulos. Juan 15:11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Cada vez que Dios nos habla, también sentimos gozo. No solamente sabemos que Dios nos está diciendo cosas bonitas que va a suceder con nosotros. Ahora tienes que trabajar en ellas. No creas que porque Dios te dio una palabra te eches a dormir panza para arriba a esperar que Dios la cumpla. No. Todas las promesas de Dios, cuando tienen que ver con bendiciones, tú tienes que trabajar con ellas. Porque siempre una promesa tiene una condición. Por ejemplo, todo el mundo dice: pastor, yo sé que mi familia va a ser salva. ¿Y por qué lo cree, hermana? Porque la Biblia dice: cree tú. Complételo. Cree tú. Cree en el Señor Jesucristo y tu casa será salva. Y de ahí se la agarran. Sí, pero no crees. Si creyeras, estarías ayunando, porque eso trae bendición y te ayuda a oír la voz de Dios. Si creyeras, no dejarías de congregarte. O sea que esa promesa está muy bonita, pero cumple tu parte. Si Dios te dice que te va a usar, cumple tu parte, para que veas la mano de Dios cumplida. Porque cuando Dios habla, eso se va a cumplir. Cuando Dios habla y nos da una bendición, nos sentimos contentos, gozosos, pero hay que trabajar en ellas. Entonces Jesús acababa de decirles a sus discípulos cuántas maravillosas cosas les esperaban, pero también les dijo que Él moriría. Entonces mire lo que pasó. Verso 15-12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él estaba enseñando que nadie puede decir que tiene mucho amor si no entrega su vida por sus amigos. Y en ese momento, verso 14, les dice: vosotros sois mis amigos. Eso les estaba diciendo que Él pondría su vida por ellos. Y ahora ya no les estaba llamando siervos, les estaba llamando amigos. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Verso 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. El primer nivel para oír la voz de Dios es ser siervo. Por eso todos en el Antiguo Testamento decían: habla, Señor, que tu siervo oye. Un siervo es aquel que obedece, solo órdenes y nada más.
no conversa con su señor. Es un siervo, es un esclavo, es un trabajador. Los trabajadores no conversan con los patrones, solo escuchan órdenes y obedecen. Por eso es que Samuel lo primero que dijo: habla, Señor, que tu siervo oye. Y todos los que oían la voz de Dios decían: heme aquí, Señor, heme aquí, Señor, mándame, yo voy a obedecer. Pero llegó un momento en que los discípulos ya no se les llamó siervos. Jesús les dijo: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. O sea que el nivel de profundidad, cuando Dios empieza a revelarnos secretos, cuando Dios empieza a revelarnos cosas hermosas, es el nivel de intimidad. Y solamente los amigos profundizan su conversación. Los compañeros superficiales no hablan más que cosas superficiales. De siervo pasas a ser amigo. Pero si tú no eres siervo primero y Dios te manda cosas y no las haces, no te puede llevar a revelarte cosas más íntimas. Ahora póngame mucha atención. Voy a concluir con este punto. Vaya a a Mateo capítulo 4, rápidamente. Mateo capítulo 4. Ahora, escuche la voz de Satanás. Dios siempre nos dice cosas bonitas, nos da paz, nos da gozo y nos sentimos amados. Usted dirá: pastor, ¿y si me pide mi hijo? Bueno, pues gloria a Dios. Tenlo por seguro que detrás de una prueba siempre hay una bendición. Gracias a Dios que hoy tenemos la palabra y sabemos que ya Dios no manda sacrificar a hijos. La prueba de Abraham fue muy dura, pero nosotros hoy sabemos que Dios no manda sacrificar hijos. Ahora, note cómo es la voz de Satanás. Mateo capítulo 4, por favor, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Note que cuando Dios habla es para prometernos amor, paz y gozo, con su correspondiente parte que tú tengas que hacer, porque toda promesa de Dios es condicional. Pero cuando Satanás habla es para tentarte. Ejemplos: después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Qué importante es el ayuno, porque tú sabes por el ayuno cuando Dios te habla y cuando es Satanás. Vino a él el tentador. Note, así se le dice también al diablo, el tentador. Si tú estás haciendo tu tarea en internet, jovencito, y de repente te viene un pensamiento, métete a YouTube, vas a encontrar algo bonito. La semana pasada tú navegabas por internet y viste un video que te impactó porque era semipornográfico. Una semana después estás haciendo la tarea y te viene un pensamiento. Vuelve a esa página, vuelve a ese canal de YouTube, vuelve. ¿Será Dios? Perdóneme, ¿será Dios que te quiere hacer hombre? Como te dijo tu padrino cuando cumpliste 18 años: te voy a llevar a la cantina, hijo, hoy vas a ser hombre. El tentador, que es una tentación, es una sugerencia a pecar, es una sugerencia a desobedecer a Dios. Y vino el tentador y le dijo, habló, el diablo habla, sus demonios hablan. Y a veces no audiblemente, te ponen pensamientos, te ponen sueños. Que no le digan a ese hombre que está comenzando a venir a la iglesia, que es soltero,
Soñó una vez que la hermana que se encontró la semana pasada y que está casada va a ser su esposa. Escúchame, ese no es Dios. Ese es el diablo, porque esa mujer está casada, salvo que mates al varón. Ese no es Dios. Así no trabaja Dios. El tentador vino y le dijo: si eres hijo de Dios, note, a retarte. Si eres muy machito, si eres muy sácale puntas, peléate con este. Ese es el diablo. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Quiero que muestres tus milagros, Jesús, a ver si es cierto que eres el Hijo de Dios. Oye, si eres hijo de Dios, ¿por qué no tienes trabajo? Pues no que muy hijo de Dios, no que muy consagrado a Dios. Si eres hijo de Dios, ¿por qué tu hijo no sana y está enfermo? Vea que es un reto, es una tentación a que corras posiblemente al brujo, a que corras a la persona indicada, que según la ciencia te dice que te va a ayudar con tu hijo. Vea las sugerencias, son retos, tentaciones a no hacer ni confiar en Dios. Después vino el diablo y por cierto, ¿cómo el Señor se defendió? Eso lo hemos hablado muchas veces. ¿Cómo se defendió? Si tú no puedes oír la voz de Dios, no te inquietes, solo lee la Biblia, y cuando Dios te hable, lo único que va a hacer es recordarte algo que ya leíste. Por eso es que muchos no se defienden de las tentaciones del diablo, porque no leen la Biblia. Tú crees, es que a mí Dios todavía no me habla, pastor. Si leyeses la Biblia, te hablaría, porque Dios, por su Espíritu Santo, te revela lo que ya tú leíste. Por eso Jesús un día dijo a sus discípulos: si alguien los lleva delante de un rey, no se preocupen por lo que van a hablar, porque yo mismo le diré, les pondré en su boca lo que tendrán que decir. El Espíritu Santo nos recuerda lo que alguna vez ya escuchamos del Señor. La voz de Satanás siempre es tentación. Después vino el diablo de nuevo y dice aquí que le dijo, verso 5: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, para probar a ver si es cierto, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti. A ver si es cierto que los ángeles te protegen. Aviéntate. Fíjese usted cómo Satanás, inclusive aquí está diciéndote, como cuando muchas personas me han contado: pastor, yo me iba a suicidar, yo creí que la vida no tenía sentido, yo no conocía a Jesús. Fíjese que un día me subí a la azotea y yo estaba desesperada porque mi matrimonio no funcionaba, y entonces me asomé al filo de la barda y escuché una voz que me decía: mátate, ¿para qué sigues viviendo? Tu vida es un fracaso, tu matrimonio es una porquería, aviéntate, mátate, vas a terminar con tu dolor. Ese no es Dios, porque el suicidio no es de Dios. El suicidio es cobardía a enfrentar la vida, y generalmente detrás de los cobardes está Satanás. Mátate, acaba con tu vida, no vale la pena seguir. Ya sabemos que eso no es de Dios. Dios no promueve la muerte, sino la vida. Entonces el Señor Jesús dijo: no, tranquilo diablo, tranquilo. Es cierto que tengo ángeles que me van a servir, pero tranquilo diablo. Vea cómo Satanás usa hasta la palabra de Dios. Si tú estás leyendo la Biblia, él puede usar la misma palabra de Dios para comunicarte un mensaje. Por eso es importante que estés en la intimidad con el Señor, para que conozcas familiarmente la voz de Dios. Y siempre debes de saber que la palabra de Dios siempre es para tu bien, nunca para tu mal. Después
El Señor se defendió con la palabra y le dijo: no me tientes, Satanás. Verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Note, la voz del diablo siempre es mundana. La voz del diablo siempre es las cosas del mundo. Oye, no vayas hoy a la casa de Dios, quédate viendo la televisión. Oye, tú eres cristiano y mira, estás envejeciendo y no te vas a casar. Esa muchacha que te hace caso en la escuela, bueno, si estuviera envejeciendo no estaría en la escuela. Imagínese un cuarentón que piensa que ya se quedó para vestir santos y borrar Biblias, y de repente escucha la voz, entre comillas, de Dios que le dice: pobre de ti, sirviendo mucho a Dios, y mira, no tienes nadie que te ladre. Note el sarcasmo del diablo, ¿no? Y usted piensa que es Dios, piensa que lo está consolando. Por eso, escógete esa compañera de trabajo. Sí, es medio drogadicta, pero está bonita, ¿a poco no? Quédate con ella. Señor, ¿serás tú? Mundo. Póngase de pie, por favor. Mateo 16, 21. Búsqueme Mateo 16, 21. Vino Satanás y le dijo al Señor: póstrate y te voy a dar la gloria de todos estos reinos. Te voy a hacer famoso. Hace años tuvimos a un líder de jóvenes, nuestro primer líder de jóvenes, que quería ser actor. Y lo perdimos porque fue al centro de capacitación de Televisa. Estoy hablando del año 2002. Después de que intentó entrar ahí, no sé si lo logró, no lo volvimos a ver. Gloria, fama, vanagloria, egoísmo humano, ese no es Dios. Vas caminando por la calle y ves una persona pordiosera y escuchas una voz que te dice: dale 50 pesos, los que traes en la bolsa. Y tú: diablo mentiroso, cállate la boca, Satanás, no me tientes. Escúchame, Satanás nunca da nada, y cuando da te lo cobra y multiplicado. Entonces no es el diablo, es Dios. Quizá tú vas a cosechar esa alma para Jesús. Tú la ves como el último de los perdidos, pero a lo mejor tú eres el que la vas a cosechar. Y con tus 50 pesos y la plática que Dios te pondrá en ese momento, lo ganarías. Pero cállate, diablo, quieres robarme mis 50 pesos. Mateo capítulo 16, verso 21. Note cómo el Señor identificó la voz de Satanás en la vida de Pedro. Por si creías que todos tus hermanos en la fe te van a decir palabra de Dios, también Satanás los usa. Por eso apártate de los cristianos carnales, de los hipócritas. Apártate de ellos. Apártate de los que están con un pie en el mundo y con otro pie en la iglesia. ¿Por qué te juntas con ellos? ¿Por qué? Es que, pastor, un día ellos me animaron para seguir con Cristo. Claro, los usó Dios, pero también sabías que los puede usar el diablo. Y si no tienes intimidad con Dios, tú no vas a saber cuando Dios te habla. Porque solamente a sus íntimos, a los que temen a Dios, les da a conocer su pacto, sus secretos.
¿Quieres comenzar a ser un verdadero hijo de Dios? Apártate de las malas compañías. ¿Qué bien quieren para ti? ¿Qué han hecho por ti? ¿Crees que porque cooperan para que se vayan a beber, eso es lo que ellos han hecho por ti? Cae en la cárcel, cae en una cama de hospital y haz la lista de los que te visitan. Esos son tus amigos. Y Jesús quiere ser tu amigo para darte a conocer sus secretos. Mateo 16:21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Note, iba a morir a su yo, pero también iba a morir físicamente por nosotros. Y que padecería mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Vea que Dios siempre pone el balance. Sí, me va a ir como en feria, pero voy a resucitar y seré rey eterno. Porque mi Dios siempre pone el balance. Sí es cierto que va a haber tiempos de prueba en tu vida cristiana, pero también tiempos de gozo, de alegría, de paz, de amor, de bendición. Cuando es Dios el que te habla, es cierto que te dice que vas a sufrir, que vas a tener que levantarte temprano, que vas a tener que trasladarte muy lejos. Pero también, hijo, tengo para ti una recompensa. Pero mira lo que dijo el diablo en la boca de Pedro. Mira lo que dijo el diablo. Entonces Pedro, ¿quién se iba a imaginar que lo usó el diablo? Entonces Pedro, tomándole aparte, el diablo siempre se esconde. Oye, ven. Sí, mira, traigo nuevos videos pornos. Ven. ¿Serás tú, Señor, que me está hablando? Para que yo conozca la anatomía del cuerpo humano. Tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, pobre de ti, ten compasión de ti. Quizá hay alguien aquí que está ayunando y su esposo lo usó el diablo. Oye, gorda, o sea, su esposa, ¿qué onda? Llevas 5 días comiendo pura fruta, te vas a morir. Además, no te acaban de detectar diabetes. Si supieras lo que hace el ayuno con la diabetes, que los médicos dicen todo lo contrario. Se lo digo porque eso fue lo que enseñamos en el seminario de liberación. Hay gente que le bajó el azúcar de 214 a 90 en 3 días. Pero si tú no tienes fe y no le crees a Dios, oye, gorda, te veo demacrada. Tú sabes que la otra vez fuiste con Shaya Michan y te mandó unos jugos y casi te morías, vieja. Apártate de eso. Te aseguro que ese pastor tonto está feliz en su casa comiendo barbacoa. No es cierto. No le creas al diablo. No me ve más delgado. Y sabe, la hermana: sí, viejo, pero fíjate que en esta semana me he sentido tan bien, viejo. He tenido una paz, he tenido ganas de leer la Biblia. Viejo, hasta he orado por la familia, me siento tan bien. No, vieja, te ves demacrada. No, te me vas a infartar. No, deja eso. Siempre buscando los beneficios. A veces tienes que sacrificar tu yo.
Sí. Le dijo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca esto de que vas a morir. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino, dígalo, en las de los hombres. La voz del diablo siempre es en la mira del mundo, no de Dios. Pon tu Biblia a un lado, por favor. Cuando tú te familiarizas con la voz de Dios, no tienes por qué temer cuando Dios te manda a hacer algo, aún una prueba muy grande. La prueba de mi Jesús era muy grande, pero ya había oído la voz de su Padre Celestial. Jesucristo, hombre, ya estaba decidido a morir. Tuvo que luchar todavía con tentaciones en el huerto de Getsemaní. Señor, pero él dijo: no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Porque él estaba poniendo la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. ¿Cuánto cristiano por eso no oye la voz de Dios? Siempre escucha la voz de Satanás disfrazada de compañero de trabajo, de compañero de escuela. Y mire lo que le pasó a Abraham: de cierto te bendeciré, hijo. ¿Ves las estrellas? Así será tu descendencia. ¿Ves la arena del mar? Así será tu descendencia. Serás bendición para todas las familias de la tierra. Siempre que hacemos algo para Dios o por Dios, seremos extremadamente bendecidos. Cuando Dios te dice que te guardes de la pornografía, cuando Dios te dice que te guardes de los manoseos y de los toqueos que te dan ahí en la escuela, cuando Dios te dice que vuelvas a tu discipulado, cuando Dios te dice que te vayas a un retiro, no te lo dice para mal. Detrás de eso, aún aunque sea una prueba, habrá una bendición tan grande que el dolor se te va a ir. Cuando Jesús terminó el sacrificio, subió al cielo y fue nombrado Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en ese nombre se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Siempre hay una bendición poderosa cuando obedecemos a Dios. Cierre sus ojos, por favor. La voz de Satanás, la voz de Satanás solo quiere las cosas del mundo. Que no te consagres, que no ayunes, que no ores, que no leas la Biblia, que no te congregues. Esa es la voz del diablo, siempre retándote para ver si es cierto que eres lo que eres. La voz del Señor, aunque a veces puede ser una prueba, detrás de ella está el amor, la paz, el gozo de saber que vienen cosas mejores. Yo quiero que apagues la voz de Dios ahorita. Apaga la voz de Satanás, por favor, que a veces también es la voz de tu carne. Apaga la voz de tu carne. Apaga la voz de Satanás. Vamos, dilo: Señor Jesucristo, yo apago la voz de Satanás de cualquier persona. Sé que tengo que sacrificar algo, sé que es una prueba grande, pero quiero seguir contigo, Señor. Apague la voz de Satanás. Siempre que se levante por la mañana, declare: Satanás, te enmudezco. No tomas la boca de nadie, ni de mis mejores amigos. Y apague la voz de su carne, porque la voz de su carne no quiere sacrificios. Apáguela también. En el nombre de Jesús, apago la voz de mi carne que no quiere consagración, que no quiere sacrificios, que tiene la mira en las cosas de la tierra.
apague la voz de su carne y declare: ahora sí, papá, háblame. Heme aquí que tu siervo oye. Vamos. El primer nivel para oír la voz de Dios es el nivel de siervo. Vamos, dile que tú quieres obedecer. Vamos, dígale: háblame. Háblame, Padre. Háblame. Háblame. El Espíritu Santo está viniendo a este lugar. Yo siento su presencia como cuando Samuel escuchó su propio nombre. El Espíritu Santo te está llamando: hijo, no te detengas, no te quedes atrás, levántate, sigue, apártate de las drogas, apártate, varón, y entrégate a Jesucristo. Entrégate a Jesús, deja la pornografía, eso va a destruir tu matrimonio. Apártate. Jesús te está hablando ahora. Apártate. Es un año de crisis para nuestro país. Solo los que estén en la intimidad, solo los que estén en el secreto de Dios, los que estén en el secreto de Dios, Dios les revelará su pacto. Vamos, dígale a Él: háblame, que tu siervo oye. Heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Samuel, la misma. Samuel, desde niño, empezó a escuchar su voz. Déjame decirte que quizá van a haber sacrificios, no como el de mi Jesús, pero después hay bendiciones. Después hay bendiciones. Vamos, levanta tus manitas y dile a papá: háblame. Háblame. Antes que la lámpara se apague, Háblame. antes que los ojos se cierren, antes que el fuego se acabe y todo esté perdido, solo en apariencias Espíritu Santo, se escucha una voz en el silencio. Samuel, Samuel, no vayas a correr, corre hacia mí y yo te mostraré. levante sus manos. Padre, aquí están tus siervos, pero queremos ser tus amigos. Queremos ser tus amigos. Espíritu Santo, queremos ser tu amigo. Queremos ser tu amigo. Anhelamos oír tu voz. Deseamos oír tu voz. Anhelamos oír tu voz. Señor, queremos oír tu voz. Habla, que tu siervo oye. Habla, que tu siervo oye. Bendito es tu nombre, Señor Jesús. Bendito es tu nombre. Gracias, Padre, porque tú le has hablado a muchos aquí. Ahora de ellos depende que obedezcan. Gracias, Padre, por todas las bendiciones
que vienen por la obediencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.